Buenos días, tardes o noches, según sea el horario en el que consultas este video. Qué bueno que ya están aquí de regreso en este diálogo sobre políticas de suelo y vivienda. El día de hoy analizaremos la relación que existe entre las políticas de uso de suelo y vivienda, las decisiones que toman distintas personas o grupos de personas al respecto y un proceso que a veces resulta complicado de entender, pero cuyo nombre es muy conocido alrededor del mundo y que le llamamos cambio climático. Pocos temas como este nos obligan a pensar en el problema que se genera cuando se agregan las acciones individuales hasta generar un proceso de magnitud global, como lo hace el problema del cambio climático. El primer aspecto que debemos de considerar es el de la certeza científica. Si bien los científicos se han interesado en el cambio climático desde hace muchos años y lo están investigando desde prácticamente finales del siglo XIX, el interés creció a partir de los años 50 del siglo pasado, cuando se descubrió que el dióxido de carbono o CO2 se estaba acumulando en la atmósfera, provocando lo que luego se conoce como efecto invernadero. Si las teorías son ciertas, y lamentablemente todo parece indicar que así es, probablemente las decisiones privadas y colectivas se están acumulando de tal manera que necesitamos empezar a resolver los problemas que tenemos en materia de vivienda y uso de suelo, porque seguramente juegan un papel importante en este problema del cambio climático. Lo que se ha descubierto es que la acumulación de millones de decisiones en nuestro paso por la Tierra han contribuido al calentamiento global. Por eso traemos el mundo de paseo. La combinación perversa de situaciones como la reducción de la cubierta forestal del planeta, la contaminación del agua, la erosión del suelo y la emisión de miles de millones de gases de efecto invernadero están incrementando paulatinamente el clima, y esto ha generado como consecuencia un ciclo vicioso que nos lleva a usar más recursos y seguir contribuyendo al efecto de calentamiento. Sería muy complicado explicar la ciencia del cambio climático en un video como este, pero podemos darla por sentada para dedicar nuestro tiempo a reflexionar sobre lo que se puede hacer con políticas de uso de suelo y de vivienda, que es lo que nos interesa en este seminario, y qué puede hacerse en este campo para reducir el impacto de las decisiones sobre el problema de carácter global. Vayamos para allá. Hemos traído el mundo porque, a pesar de que los estudios demuestran que el principal problema del calentamiento global se está resintiendo en los polos, con el derretimiento del hielo en las zonas polares, en realidad el problema afecta a todo el mundo. El día de hoy trataremos los siguientes temas. 1. De la comodidad del hogar a la incomodidad del cambio climático. 2. No es buena idea pensar que Dios se encargará del clima. 3. Cada quien hace lo que puede, pero todos deberíamos de hacer algo. 4. Tanto peca el que construye la casa como el que la compra sin pensarlo dos veces. 5. Cada vez las amenazas son más creíbles. 6. Tenemos un problema de cooperación global. 7. ¿Las ciudades podrían salvar al mundo? 8. De pleitos de perros y guerras por el clima. Y como conclusiones, 9. Necesitamos gobiernos y sociedades más verdes. 1. De la comodidad del hogar a la incomodidad del cambio climático. Para hablar de este tema, permítanme primero poner el mundo en la Tierra, aunque parezca contradictorio. Este segmento es traído a ustedes por
una empresa inmobiliaria imaginaria que va a hacer un comercial imposible. Bienvenido a Fraccionamiento El Globo. Casas tan cómodas y tan bien ubicadas que no vas a querer salir de ellas. Y menos cuando te enteras que para poder tenerlas estás contribuyendo como pocos al cambio climático. Nuestro fraccionamiento, como muchos otros en las grandes ciudades del mundo que experimentan un crecimiento acelerado, es parte del problema del crecimiento suburbano de las grandes ciudades. En Fraccionamiento El Globo tenemos todo lo que se necesita para que el clima siga subiendo. Construimos con materiales que no son térmicos, por lo que el invierno no solamente podrás, sino que deberás disfrutar de una chimenea para aguantar el frío. Nosotros sabemos de esto. Las casas ya vienen equipadas con un aire acondicionado para aguantar el calorón de verano. Créenos, lo vas a necesitar. No son equipos ahorradores de energía, pero tampoco fue muy caro ponerlos. Las casas están hechas con materiales importados y estamos ubicados tan lejos de la ciudad que prácticamente ni te acordarás de sus problemas. Claro, excepto cuando tengas que ir a poner gasolina al auto que seguramente necesitarás para ir a cualquier punto. Este comercial es imposible, pero si lees al revés, muchos de los que hay por ahí en los medios impresos o en las redes sociales, verás que no está muy lejos de una realidad en la que la comodidad del hogar se logra sacrificando en parte la estabilidad climática del planeta. Según el consenso de varios expertos, los aspectos de la comodidad de un hogar que más contribuyen al cambio climático son, no necesariamente en ese orden, 1. La localización y la energía que se consume en transporte para llegar a ella. Vivir en zonas donde puedes resolver caminando varias necesidades ayuda a mitigar el impacto. 2. Materiales de construcción inadecuados al clima regional y regulación inadecuada del clima interior de las viviendas. 3. Equipar la casa con bienes de poca duración o cuya producción demanda un alto consumo de energía. 4. Exceso de consumo de electricidad. 5. Desperdicio de agua. 6. El desperdicio y la falta de reuso y reciclaje de materiales y productos. 7. El consumo de alimentos traídos desde lejos, fuera de temporada y que demandan altos cuidados para su conservación. 8. Uso excesivo de climas artificiales, calefacción o enfriamiento. 9. Mal uso de electrodomésticos. 10. La privatización interior del espacio doméstico, tendencia a no compartir los usos y equipos del hogar. 2. No es buena idea pensar que Dios se va a encargar del clima. Quizá la principal advertencia de la ciencia del cambio climático y por lo tanto de las medidas de mitigación o preventivas sea la fe. Es decir, la creencia de que Dios se va a encargar de resolver ese problema. Por increíble que parezca, todavía existen muchas personas que confían en que si existe el problema del cambio climático, Dios se encargará de resolverlo. Y lo más curioso es que esas mismas personas consideran que los desastres que los científicos asocian a las variaciones que ha tenido el clima son en realidad algo natural que Dios así decidió. Al hacer esto, los creyentes minimizan el impacto del crecimiento industrial intensivo en consumo de energía que se ha registrado en el mundo, los impactos de la explosión demográfica, el complejo proceso de deforestación que se observa en casi todo el mundo, pero sobre todo en los países con selvas tropicales, y aunque nunca van a reconocerlo, también están justificando la persistencia de la pobreza, la desigualdad y el uso abusivo de los recursos naturales. Qué bueno que Dios solo habla con nosotros de manera simbólica, porque si no, ya nos hubiera dicho, ¿acaso están fuera de sus cabales? Como acá en este seminario, no estamos muy seguros de que una inundación que surge después de que hemos talado un cerro e incluso removido su tierra para hacer relleno y seguir construyendo, sea en realidad un producto de la mano de Dios. Preferimos pensar que hay múltiples formas de actuar, tanto si queremos contribuir al cambio climático como si queremos tomar las medidas para mitigar los impactos de nuestras acciones en la Tierra. Veamos ejemplos a distinta escala. A nivel individual,
Lo más directo y personal que necesitamos hacer es cambiar diversas prácticas y formas de consumo que contribuyen a la generación de emisiones que afectan el clima. Tal vez no necesitas cambiar todo el guardarropa en cada temporada para sentirte totalmente bien. Y muy probablemente, si le buscas tantito, puedes pasar menos horas en el auto para moverte en la ciudad. Más aún, tal vez no es tan difícil cuidar una o dos plantas en algún lugar de la casa, o incluso salir una tarde y plantar un árbol en algún espacio público donde el gobierno municipal nunca va a hacerlo. A nivel de grupo, tal vez es posible actuar en forma colectiva para resolver necesidades sin incrementar innecesariamente el consumo de energía o productos desechables, o bien para lograr cuidar mejor las pequeñas partes del planeta que nos tocó habitar. Esto incluye desalentar o, si es necesario, incluso penalizar con impuestos y tarifas las urbanizaciones periféricas, la especulación con lotes baldíos en las áreas urbanizadas, generar condiciones para reducir al mínimo el abandono de fincas y para promover un uso más intensivo y creativo de las edificaciones de la ciudad, alentar la formación de economías vecinales y la organización socioespacial del territorio, con la intención de reducir lo más posible el uso de medios motorizados de movilidad, invertir en infraestructuras y equipamientos de bajo mantenimiento y una larga cantidad de otras medidas que pueden ayudar a reducir el peso ambiental de seguir siendo una ciudad funcional y atractiva. A nivel de país, se necesita facilitar la transición hacia el consumo de energías renovables, disminuir y siempre que se pueda eliminar el uso de materiales de un solo uso, terminar con el problema de deforestación y la pérdida de humedales, regular para evitar que algunas regiones o el país entero atraiga la inversión altamente contaminante, ordenar el territorio como hemos visto en otra sesión y brindar apoyo a las ciudades para ordenar su propio suelo, colaborar con otros países para atender problemas globales. 3. Cada quien hace lo que puede, pero todos deberíamos de hacer algo. Al ver la lista anterior, es fácil caer en la tentación de pensar que la idea de actuar para resolver el problema del cambio climático es un lujo que solo pueden darse los países ricos, las regiones ricas, las ciudades ricas y en última instancia las personas ricas. Pero esto no solo no es así, sino que tampoco los países, regiones o personas ricas están muy convencidos de que tienen una responsabilidad de actuar. Pensemos un ejemplo pequeño. Un pueblo muy pequeño, rodeado de colinas y cerros, decide descuidar el uso de los mismos. Los propietarios de uno de los cerros, donde inicia la microcuenca de un arroyo que luego cruza el pueblo, deciden remover parte del mismo para construir o para vender tierra a quien la necesite para otros fines. Como era de esperarse, la temporada de lluvias siguientes, el cerro no puede contener el agua porque tampoco tiene ya una cubierta forestal saludable, y en una tormenta inusual, el arroyo, que erróneamente había sido entubado años antes, revienta la alcantarilla y empieza a inundar las casas vecinas. No se necesitaba ser más rico para prevenir esto. De hecho, se gastó mucho con la remoción de la tierra, el cerro, y se gastó también en estubar el arroyo y luego en reparar la alcantarilla. Y si bien el cambio climático tal vez intervino parcialmente, en realidad fueron errores humanos los que provocaron esta, que es una crisis urbana cotidiana en muchos asentamientos urbanos de México. Lo que sabemos de las negociaciones internacionales tampoco avalan la idea de que es necesario ser rico para corregir el mundo. De hecho, las experiencias de negociación internacional han demostrado que los ricos casi nunca quieren perder nada de su nivel de vida a cambio de alcanzar acuerdos para mejorar la situación del planeta. Cualquier interesado en este tema puede seguir el rumbo que han tomado acuerdos como el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París en Cambio Climático o las negociaciones sobre cambio climático, mejor conocidas como COP, cuya última versión ocurrió en Madrid en 2019 y culminó sin alcanzar acuerdo alguno. La alternativa a ese enfoque pesimista e irresponsable es pensar que, en efecto, cada quien hace lo que puede, pero todos deberíamos de hacer algo. Como se dijo antes, aunque sea cuidar una planta colgada de la ventana y hacerlo con el mismo empeño que el principito del cuento tenía con la única flor que habitaba en su planeta.
Es muy difícil poner de acuerdo a las personas o a las naciones para que hagan algo en colectivo cuando ni siquiera lo que pueden hacer por su cuenta están dispuestos a llevar a cabo. Así que lo primero es cambiar de actitud en el propio campo de acción que corresponde a cada persona y a cada grupo. Tal vez eso significa que tenemos que empezar por la casa. 4. Tanto peca el que construye la casa como el que la compra sin pensarlo dos veces. En la búsqueda de sospechosos de provocar el cambio climático, sin duda alguna, uno muy importante es el mercado inmobiliario. Pero ese concepto es algo vacío si no pensamos que dicho mercado, valga la expresión, está habitado por actores reales como dueños de predios o fincas, constructores, promotores de propiedades, notarios, proveedores de tecnologías y servicios para el hogar, compradores de vivienda y terrenos y desde luego el gobierno. Visto así, es menos complicado empezar a deslindar responsabilidades sobre el impacto que tiene el acceso a vivienda, es decir, el mercado de vivienda en el cambio climático. La expresión que da título a esta sección tiene la intención de simplificar y reducir el argumento al mínimo. Para nuestro análisis podemos identificar tres grandes jugadores: vendedores de casas y terrenos, compradores de casas y reguladores del mercado. Veamos sus lógicas y repertorios de acción. Desde el punto de vista de los vendedores, es decir, la oferta, la responsabilidad estriba en montar un modelo de negocios que descansa en la obtención abusiva de ganancia, para lo cual hay que conformar un cóctel que abarca especulación con precios de suelo y vivienda, reducción al mínimo de los costos de construcción siempre y cuando se pueda vender caro, no invertir en materiales y soluciones de vivienda adecuados al clima y diseñados para ahorrar energía, construir lejos de los centros de trabajo, educación y esparcimiento y dejarle a la ciudad la responsabilidad de resolver los problemas sociales que esa decisión tendrá. Dotar las nuevas unidades de vivienda con la menor infraestructura posible y otra vez dejar a que alguien más resuelva ese problema más adelante. Desde el lado de los compradores, lo más importante es la responsabilidad de resolver el dilema entre el tipo de vivienda y la localización de la misma. El problema es que muchas veces esa evaluación no ocurre y cuando se hace no se da el peso suficiente a los costos personales, familiares, sociales y ambientales de optar por una localización que demandará grandes desplazamientos diarios a quienes habitan en dicha vivienda. Una vez más, se podrá decir que aquí nos tocó vivir y que en realidad no quedó una mejor opción, pero tal vez hizo falta estudiar mejor la situación antes de tomar la decisión de habitar una casa. Para demostrar lo anterior, ahí está el caso de muchas personas que optan por rentar lo que compraron para vivir con tal de irse a vivir en otra vivienda rentada a su vez para estar cerca de donde estudian los hijos o de sus propios empleos. Hay muchas otras decisiones que el comprador debe evaluar si busca reducir los impactos de su vivienda en el cambio climático. Pero sin duda alguna, la segunda en importancia es el tipo de vivienda que consigue, es decir, su tamaño, forma y materiales de construcción. Otra vez, se podrá decir que esas decisiones salen de la posibilidad de las familias porque simplemente se limitan a comprar lo que hay, pero buscándole por ahí seguramente existen maneras de presionar a los oferentes a poner viviendas más sustentables en el mercado. Desde el punto de vista del gobierno, hay mucho que decir al respecto y se dirá algo más adelante en este video. Pero por el momento basta con señalar que los gobiernos nacionales, estatales y municipales en realidad están muy lejos de haber agotado el menú de opciones a su disposición para incluir buenas prácticas en la producción, comercialización y localización de vivienda que compradores y productores intercambian al mercado. Ni han utilizado todos los estímulos a su alcance, ni han usado las herramientas para penalizar las malas decisiones. Todo lo anterior es muy lamentable, porque como veremos enseguida, el mundo vive una situación en la que las amenazas del cambio climático son cada vez más creíbles. 5. Las amenazas del cambio climático son cada vez más creíbles.
Las estaciones del año ya no son lo que solían ser. Hoy día, cuando llega el verano, extrañamos las inconveniencias del invierno anterior y viceversa, porque resulta que los estragos ambientales de cada temporada no solo parecen, sino que se han multiplicado e incrementado en las distintas regiones del mundo. Calor récord, fríos nunca vistos, lluvias torrenciales que nunca se habían producido, huracanes por temporada que superaron lo esperado, etc. Son noticias cotidianas hoy día. Todos estos fenómenos están representando una proximidad muy peligrosa con las amenazas ambientales cuya huella puede ser rastreada hasta la acción humana en contra del clima del planeta. Algunas muestras de lo anterior son precisamente las imágenes de sequías, incendios, inundaciones, nevadas y fríos nunca vistos. Todo lo anterior demuestra que es necesario reconsiderar lo que estamos haciendo en el planeta, incluso desde nuestras viviendas, pero sobre todo obliga a revisar qué se puede hacer en materia de cooperación internacional y entre actores que no comparten originalmente los mismos intereses. Enseguida entraremos en una parte que trata esta situación en 3 niveles de acción. 6. Un problema de cooperación global. A un nivel muy general, hay un problema de cooperación global. La pregunta es, ¿por qué los países no se comprometen a esquemas cooperativos? Lejos de proponer una amplia disertación sobre este tema, aquí nos limitaremos a plantear algunas de las explicaciones más populares en la literatura sobre relaciones internacionales. Estas son las siguientes. En primer lugar, la desigualdad que existe en el mundo vuelve poco viable la cooperación. Como se dice por ahí, cuando hay mucha desigualdad, un grado adicional de ello casi no se nota. Pero cuando hay equidad, pequeñas desigualdades causan preocupación. Eso que se aplica a nivel social, se aplica también a nivel global. Y el problema es que en el mundo hay una gran desigualdad. Debido al anterior, en las negociaciones internacionales son proverbiales las batallas entre países ricos que no pueden renunciar a su tendencia de acumulación de bienestar y países pobres que no encuentran por qué deben ser ellos quienes deben de sacrificar su derecho a crecer. De hecho, también aquí se ha inventado algo parecido a nuestro viejo conocido instrumento que salió en la sección sobre las lecciones de Nueva York y que acá es bautizado, a diferencia de aquella ocasión, en vez de llamarse transferencia de derechos de desarrollo, acá se le conoce como bonos de carbono. Y con ese instrumento hemos permitido que se comercie con los bonos de carbono a nivel internacional para ver si se resuelve la diferencia de puntos de vista entre países ricos y países pobres. Esto permitiría hacer avances para reducir las emisiones globales y los resultados, lamentablemente, no son muy alentadores. En segundo término, las negociaciones son encabezadas por gobiernos nacionales que suelen estar atrapados por intereses corporativos, propuestas ideológicas o el peso de ciertas regiones dentro de sus respectivos países. Y por ello no hay convergencia, dado que dichos intereses no suelen resolver sus diferencias con la idea de negociar una mayor cooperación internacional. Este tema lo conocen muy bien quienes habitan en regiones fronterizas, como es el caso de los habitantes de la frontera entre México y Estados Unidos, en donde repetidamente se ha denunciado que sus intereses conjuntos casi nunca están bien representados en las propuestas de cooperación que se presentan desde las oficinas de Washington, D.C. y la Ciudad de México. Una salida posible a este problema es lo que se conoce en el mundo de las relaciones internacionales como paradiplomacia, es decir, los esfuerzos que hacen ONGs y otro tipo de entidades subnacionales o privadas para colocar temas en la agenda y procurar la firma de acuerdos al respecto. Sin embargo, en gran medida los foros siguen siendo dominados por los representantes diplomáticos nacionales, cuya posibilidad de representación de una heterogeneidad de intereses y de atender la complejidad de las negociaciones a menudo les impide hacer que los acuerdos avancen en serio. En tercer término,
tenemos la asimetría de poder internacional. Además de las diferencias entre países pobres y países ricos, hay en el mundo grandes diferencias de poder económico y militar. La economía mundial suele ser gobernada por unos cuantos países o potencias. De cuando en cuando hay pequeños ajustes a esa estructura oligárquica, como ha ocurrido en los últimos 40 años con el ascenso de China a la cúspide de la economía mundial. Pero el sistema de desigualdades se sostiene y las asimetrías persisten. En el caso de los efectos del cambio climático, los países y sitios más amenazados son aquellas cuyas economías y territorios presentan una mayor vulnerabilidad, tales como pequeños países insulares, países que dependen del turismo, regiones con gran cantidad de población en zonas costeras y aquellos en condiciones de pobreza extrema. En suma, también aquí parece existir un círculo vicioso. No hay cooperación porque hay desigualdad, y la falta de cooperación induce mayor desigualdad que en última instancia termina por reflejarse en las condiciones en que habitan las comunidades rurales o los barrios urbanos en ciudades cuya resiliencia es muy precaria. La ayuda internacional no se da abasto y la cooperación tan esperada no llega. Por eso es que algunos estudiosos han empezado a preguntarse si serán las ciudades las que tienen la salvación del mundo. 7. Las ciudades podrían salvar el mundo. El interés de este tema ha crecido debido a dos razones, o más bien a tres razones. En las ciudades se concentra la mayor cantidad de población vulnerable ante el cambio climático. 2. Los gobiernos de las ciudades deben enfrentar directamente las precariedades de sus habitantes y las consecuencias que tienen sobre sus vidas los eventos provocados por el cambio climático. Y 3. Cada vez hay una mayor concentración de población en las megaciudades, por lo que los gobernantes de estos lugares tienen una mayor influencia política doméstica y han ganado un mayor protagonismo en la discusión internacional de temas como este. No obstante lo anterior, y la existencia de una diversidad de protocolos y acuerdos entre gobiernos locales y entre gobernantes de megaciudades, también los gobiernos urbanos han encontrado dificultades para avanzar una agenda de combate a las tendencias que dan lugar a las emisiones que generan el cambio climático. Estas son algunas de las políticas que pueden seguirse, pero que pocos han avanzado con seriedad. En primer lugar, está la regulación de los usos del suelo, para estimular la conformación de ciudades más compactas que consuman menos energía y que mejoren su condición de resiliencia. En segundo lugar, el uso de instrumentos de política para inducir cambio en el comportamiento de los protagonistas del mercado de suelo y de vivienda, tales como impuestos a la propiedad, captura de plusvalías, mayor intercambio de derechos de desarrollo y, por supuesto, impuestos a la herencia y cosas por el estilo. Finalmente, hay un grupo de políticas que pueden ayudar también en este sentido, como construcción de infraestructura adecuada a las condiciones climáticas y dirigida a reducir la dependencia de la movilidad intraurbana mediante medios motorizados de transporte. Políticas dirigidas a estimular el uso compartido de la ciudad en tiempo y espacio, esto es, disminuir las diferencias entre los centros de negocios con altas rentas y los suburbios donde no hay ni empleo, ni entretenimiento, ni oferta de servicios básicos, ni nada. Y por otro lado, para evitar que se presenten los clásicos congestionamientos viales que caracterizan a las grandes ciudades. El COVID-19 ha puesto a prueba este modelo, pero incluso en estas condiciones, los gobiernos locales se han visto lentos para responder al problema. Hacen falta políticas dirigidas a tener economías diversificadas con lazos más estrechos entre la ciudad y su área de influencia y una menor dependencia de su participación en los flujos internacionales de personas, mercancías y servicios. Hacen falta políticas dirigidas a lograr edificaciones de vivienda y otro tipo de construcciones más eficientes en el consumo de energía y en el uso del espacio urbano. Sancionar mediante impuestos el crecimiento suburbano, la especulación inmobiliaria y el desperdicio del recurso, incluso si quienes lo hacen pagan por ello. Aquí se puede ser muy optimista, pero en realidad tampoco los gobiernos locales se han comprometido a poner en el centro de su atención la construcción de resiliencia y la mitigación del problema del cambio climático. Así que, ya sea en negociaciones internacionales, en acuerdos entre actores privados o entre gobiernos locales, parece que lo que prevalece es el desacuerdo.
Por eso no debemos sorprendernos que el modelo de solución de este problema que se está conformando en la ciudad y en el mundo es un juego que podríamos llamar pelea de perros, con lo cual podemos avanzar a nuestro siguiente tema. 8. Estamos ante un juego de pleitos de perros y guerras por el clima. Finalmente, como lo muestra muy bien la película La Isla de los Perros, enfrentados por la precariedad de las condiciones de vida y la inseguridad que perciben en su futuro, los humanos, sí claro, en la película eran perros, no dudan en enfrentarse en batallas fratricidas que terminan por dejar a los participantes en peores condiciones de lo que se encontraban antes de la disputa por algún bien. Con frecuencia, estos bienes tienen su base en el control del territorio y sus recursos naturales. La variedad de conflictos que derivan en mayores problemas ambientales abarca algunos que se parecen no tener conexión entre sí a primera vista, pero que en realidad sí la tienen. Algunos de los más conocidos son los siguientes. Sin duda alguna, lo que está hasta arriba de la escala son las guerras civiles, que pueden durar años y a menudo terminan con la partición de los países y un posterior conflicto al interior de cada una de las partes resultantes. En segundo término tenemos los procesos de ocupación territorial temporal, y aquí caben una serie de grupos, invasiones, colonización, etc., como eventos que generan violencia e inducen el uso excesivo y descuidado de recursos. En tercer término tenemos los conflictos entre grupos o bandas criminales, por el control territorial, lo cual les permite seguir con sus actividades, cobrar derecho de piso e imponer su voluntad en las actividades posibles o no posibles en una región. Y finalmente, para no dejar a las ciudades tranquilas, están los conflictos por intereses encontrados en la determinación de los usos de suelo, mejor conocidos como NIMBY, en donde se decide el futuro de proyectos, mismos que con frecuencia terminan por producir mayor segregación, mayor injusticia ambiental y prácticamente ningún cambio en los patrones de consumo de energía y otros recursos naturales. El hecho es que los resultados de este tipo de conflictos abarcan a menudo problemas como la expulsión forzada de los habitantes de un lugar, la migración internacional, los campamentos de refugiados, en suma, población que queda en condiciones habitacionales muy precarias y vulnerables a los estragos del clima y las adversidades económicas o la dificultad para garantizar su salud y seguridad. Hay quienes dicen que las siguientes grandes guerras serán por el control de los recursos valiosos, empezando por el agua. Pero si uno lee las noticias regularmente, parece que ese escenario en realidad ya está aquí, solo que todavía no lo hemos identificado como tal en forma contundente. No queremos concluir esta sesión con un escenario tan pesimista, así que vayamos a identificar lo que necesitamos en el futuro próximo, lo cual podemos cobijar con la expresión: necesitamos gobiernos y sociedades más verdes. Para concluir este video, diremos que necesitamos gobiernos y sociedades más verdes. Cuando uno revisa todos los problemas anteriores, parece que el escenario que plantea el cambio climático es una amenaza imposible de detener. Acá pensamos que no es necesariamente así. Pensamos que la capacidad humana de actuar puede contribuir y dar esperanzas para que se logren propósitos de disminución del cambio climático. Sin embargo, para ello no solo es necesario que cada quien se mueva por su cuenta, cosa que es valiosa si ello se refleja en una disminución de nuestro impacto en el planeta, sino que urge actuar en forma coordinada. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una sociedad civil más verde, lo que significa una mayor movilización colectiva que resulte en acciones innovadoras y efectivas para reducir las emisiones. Necesitamos partidos políticos más verdes, es decir, un emprendurismo político organizado mayormente comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible del planeta y de los países. Y no solo partidos con membrete verde, como el mexicano, que ni es partido ni es verde. Necesitamos un Estado o gobierno más verde, es decir, estructuras de Estado con capacidad para generar en condiciones democráticas una mayor influencia y capacidad de decisión frente al poder que intentan ejercer grupos autónomos del Estado que buscan mantener el estilo de vida que nos ha llevado hasta donde nos encontramos. Esto significa gobiernos locales que no sucumben ante los intereses de desarrolladores, gobiernos nacionales
que tienen la capacidad de actuar y lograr legislaciones para producir y preservar bienes comunes, y con la capacidad de colaborar con entidades subnacionales para avanzar en esa dirección. Necesitamos tener gobiernos que tienen capacidad de hacer que las negociaciones internacionales logren el resultado para el desarrollo del planeta y no solo para mantener los privilegios de las clases pudientes, de las élites políticas que gobiernan los países. Y desde luego se necesitan muchas empresas verdes, es decir, empresas sobre todo en el sector de vivienda y desarrollo urbano que no pongan por encima de los intereses sociales y globales la acumulación de fortunas y la extracción de plusvalías urbanas. En suma, la agenda verde para atender el problema del cambio climático literalmente empieza en la casa propia y está en manos de todos, pero el cambio climático se encarga de recordarnos cada temporada que ya es el momento de ponernos a trabajar. En esta semana vamos a dejarlo ahí y volveremos en una semana para platicar sobre lo que hemos denominado problemas con la propiedad y con el mármol, que son problemas que todos tenemos y que en algún momento tenemos que tomar decisiones al respecto. Va a ser interesante porque prácticamente todos un día tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer con la casa en la que vivimos. No olviden consultar su libro verde y revisar los materiales disponibles en el blog. Nos vemos la próxima semana.